Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Blackstone Tattoo. Yo soy Sergio Jiménez y hoy quiero hablaros de los cartuchos. Vamos a ver qué diferentes tipos de cartuchos hay, cuál es su funcionamiento y cuál sería el más adecuado para ti en función de la máquina que utilizas. Aunque luego cada categoría tiene sus diferencias, esencialmente los cartuchos se dividen en dos grupos: los cartuchos con membrana y los cartuchos sin membrana. Esa membrana hace referencia a una membrana de seguridad que impide que los líquidos, que puede ser tinta, puede ser agua, puede ser fluidos corporales, puedan salir por la parte trasera del cartucho y contaminar el grip, el motor, lo que pueda haber a continuación, depende del tipo de máquina que se tenga. Nosotros tenemos aquí de muestra dos cartuchos de la marca VIP y de la marca Cristal, que son las marcas que nosotros actualmente comercializamos. Los cartuchos VIP son sin membrana de seguridad y los cartuchos Cristal son con membrana. Vamos a verlo ahora mismo exactamente en qué consiste cada uno y qué características tiene. Este sería VIP sin membrana de seguridad. Ya veis que si el día de mañana tenéis dudas, no sabéis exactamente qué tipo de cartucho estáis utilizando, aunque si usáis VIP o Cristal, pues ya lo sabréis. Simplemente, se mete la uña por aquí, que está más cerradito, y simplemente se extrae. Por un lado estaría el capuchón y por otro lado ya el mecanismo con la aguja y las piezas que hacen que es posible el movimiento. Como decía, este tipo de cartucho es sin membrana de seguridad. El sistema que utiliza para retorno es una goma elástica y es importante comprender que los cartuchos, a diferencia de las agujas convencionales, no van sujetos de manera sólida a la máquina, sino que se produce un movimiento de empuje con la varilla empujadora y el cartucho pincha y el cartucho tiene que ser el que se ocupa de retornar, porque aquí no hay nada que esté sujeto. Una aguja convencional que se situaría en una máquina de bobinas o en una rotativa direct drive, el propio movimiento del martillo o de la cabeza rotatoria hacen que la aguja pinche pero retorne en todo momento. Aquí no, aquí simplemente empuja y se retira. Si no hay un mecanismo que haga que la aguja vuelva hacia atrás, se quedaría simplemente fuera en la primera pinchada y sacar. Entonces, bien, vemos que este sistema es por una sencilla goma y que atraviesa un canal, el mecanismo, y ese canal es por donde, al no tener ningún tipo de protección, puede llegar a llenarse de líquidos y salir por el otro extremo. No es que tenga mucha holgura, ni es fácil que esto pase continuamente, pero en situaciones que se pueda pinchar en horizontal o incluso cuando se deja la máquina en reposo, sí que puede llegar a producirse ese tipo de contaminación. Eso serían las agujas que no tienen membrana de seguridad. Aquí tenemos una Cristal, hacemos lo mismo, la abrimos por detrás, ¿vale? Y podemos observar, ahí está, que sí que tiene una membrana todo alrededor de la parte trasera, desde la parte que se une con la aguja, que aquí está completamente sellada en esta pieza de plástico. Continuamos, aquí totalmente rodeada de esta pieza de silicona elástica y se cierra completamente aquí contra el capuchón. Así que, aunque hace movimiento de extensión y de retorno, no hay posibilidad de que la tinta aparezca por la parte trasera, contaminando nada. Este tipo de cartucho es fundamental para las máquinas tipo Penny. Vamos a ver ahora qué tipo de de cartuchos sin membrana existen. Aquí tenemos tres tipos de cartuchos sin membrana, a modo de ejemplo, con diferentes sistemas de retorno. El de VIP lo acabamos de ver, con la gomita lateral, ejemplo de sencillez. Aquí tenemos otro ejemplo semejante, con goma lateral. Lo que pasa es que en esta ocasión el sistema es más complicado y en general somos de la opinión que cualquier sistema mecánico, cuanto más sencillo mejor, menos posibilidades de rotura, de enganche. En ese sentido, claramente nos gusta más cómo funcionan los VIP.
Y aquí tenemos un sistema que, como se puede apreciar aquí, va por muelle. Igualmente es un sistema sin membrana. Vemos que se comprime el muelle y se extiende sin dificultad. Pero hay una cosa de este sistema que nos genera bastantes dudas y que no nos parece interesante. Bien, esa holgura. Esa holgura que tiene puede generar que si el recorrido que hace la varilla empujadora no es siempre, digamos, generando presión, sino que se retira lo suficiente para llegar a un punto en el que casi haya terminado el recorrido o lo haya terminado todo, cada vez hay un primer golpe en vacío y el resto con retención. En vacío y con retención. Vacío y con retención. Y eso, pues, depende de la extensión que hayamos utilizado, cuánto vayamos a sacar la aguja y lo fino que vayamos sobre la piel, puede generar realmente como un doble punteo o algún tipo de efecto no deseado a la hora de aplicar la tinta. Así pues, en ese sentido, nosotros, después de haber visto todas las opciones, en su momento nos decantamos por VIP, por lo que os estamos explicando. Aparte, hay otra serie de aspectos muy importantes. Fundamentalmente para nosotros, conocemos las agujas VIP, llevamos trabajando muchos años con ellas, son agujas premium. Es decir, no solo vamos a hablar de cómo funciona el mecanismo, al final lo esencial en una aguja es la calidad del filo, la alineación, en fin, muchos de vosotros ya conocéis estas agujas y sabéis lo extraordinario que es el material de este fabricante. Una vez hecho este pequeño resumen, me gustaría acabar este tema de los cartuchos sin membrana haciendo un pequeño análisis general de ellos. ¿Qué desventajas tiene un cartucho sin membrana? Pues como hemos visto, posibilidad de contaminación por la parte trasera. Podemos contaminar el grip o podemos contaminar la máquina si fuera una tipo pen. Para otro tipo de máquinas como las de bobinas o direct drive, el motor está protegido, está de manera externa, no hay mayor problema. Incluso si utilizamos un grip desechable tampoco sería ningún problema porque se tira. Entonces, ahí realmente las desventajas son muy pequeñas, son prácticamente irrelevantes. No así en las máquinas tipo pen, que es fundamental que tengan membrana. De eso no nos cansaremos de repetirlo. Por favor, tenerlo presente cualquiera que tengáis una máquina como una Proton. Siempre cartuchos con membrana. Y respecto de estos otros cartuchos, sus ventajas son que en muchos casos estas gomas, estos sistemas de retorno suelen ofrecer menos resistencia que el que ofrece una membrana de seguridad, que al final suele ser más cantidad de goma la que está ofreciendo resistencia al empuje y hace que el rendimiento de la máquina o sea menor o haya que subirle el voltaje. Y otra ventaja que también tienen es que generalmente estos sistemas suelen ser más sencillos de fabricar, con lo cual el precio del cartucho es más económico. Ya insisto en que hay otro tipo de condicionantes a la hora de que un cartucho tenga un precio u otro, no solo el mecanismo, sino la calidad de la aguja, la calidad del cartucho que lo protege, porque claro, esta punta final también, que esté bien acabada, que sea súper suave, como es el caso de los VIP, también es muy importante para no estar rozando la piel. Así que bueno, creo que con esto más o menos cerramos un poquito el análisis de los cartuchos sin membrana. Vamos a ver ahora cartuchos con membrana. Ya sabéis que los cartuchos con membrana que nosotros comercializamos son los de la marca Crystal. Realmente estamos muy orgullosos de su calidad y queremos ahora aportaros un par de detalles por si se os han pasado por alto. Una cosa que nos parece muy interesante y que muestra el interés y el nivel de detalle al que se quiere llegar con estos cartuchos es que vienen marcados por detrás con colores para representar el tipo de agrupación con el que está equipado en ese momento ese cartucho. El color blanco es para los flat, el amarillo para los magnum, el negro para round, magnum, lengua de gato, soft edge magnum, en fin, tiene varios nombres este tipo de agrupación, pero vamos, todos me entendéis ya a estas alturas.
los round shader, los transparentes, y los de línea, los azules. Y otro detalle que también es interesante porque muestra cómo han ido evolucionando. Realmente estamos hablando de unos cartuchos que salieron a la venta, me parece que a finales de octubre del año pasado, de 2016. Y cómo han ido evolucionando desde una primera gama de alrededor de, no sé si eran 26 variedades, ya vamos por 51. Y este tipo de detalle nos gusta mucho. No sé si podéis ver, que yo creo que sí, ahí, cómo hay una especie de segunda barrera, ¿vale? Esa barrera lo que hace realmente es dirigir la cabeza, dirigir el émbolo para que la aguja vaya perfectamente por su sitio, que no sufra ningún desplazamiento. Esto es interesante en tipo de agrupaciones como esta, que es round shader, que van muy abiertas, y es interesante que no tengan fricción por ningún sitio del recorrido. Y también en algunas de las muy pequeñas, para lo mismo, que vayan verdaderamente por la línea. A ver si se puede observar. Tiene su membrana, como hasta ahora, y este tronco central es el que recorre esta pieza para que el recorrido de la aguja sea perfectamente recto y absolutamente satisfactorio. Ya hemos visto los diferentes tipos de cartuchos y su funcionamiento, tanto en un ámbito general como en un ámbito concreto de Blackstone, los cartuchos que hay, lo que ofrecemos, cuáles son sus características. Ahora nos gustaría mostraros un poco cómo podemos aplicar esto que hemos visto a diferentes tipos de máquinas. En este caso, por ejemplo, una Direct Drive rotativa, una Equalizer Spike, a la que le hemos montado un grip para cartuchos desechable de la marca Unistar. Toda vez que el grip para cartuchos es desechable, se puede usar perfectamente un cartucho sin membrana, porque tampoco tiene mucha importancia, prácticamente decir ninguna, que se contamine toda vez que se va a tirar. Es verdaderamente difícil que llegue a salpicar tinta o cualquier resto a la cabeza de la máquina, pero aún así fuera no va a afectarle, no va a entrar dentro de la máquina, no se va a estropear el motor y va a ser muy fácil de limpiar. En cualquier caso, tan sencillo como un cuarto de vuelta, que se suele decir, aunque realmente es menos de un cuarto de vuelta. Y si queremos asegurarnos de algo, pues se puede montar perfectamente igual uno con membrana. Si lo que tenemos es una máquina de bobina, también podemos utilizar cartuchos, no hay problema. En este caso hemos montado un grip para cartuchos de aluminio y le hemos equipado con un cartucho con membrana para evitar que se contamine por dentro. Obviamente también habría que protegerlo por fuera. De todas formas, si contamos con un autoclave, tampoco habría ningún inconveniente, se desmontaría y hacemos el proceso contrario que hemos hecho ahora en la otra máquina, el Equalizer Spy, y le podríamos montar uno sin membrana, pero siempre que tengamos autoclave y podamos dejar después perfectamente higienizado el grip. Y finalmente el tipo de máquina que solo admite un estilo de cartucho, el cartucho con membrana. Las máquinas tipo Pen, como en este caso la Proton, generalmente tienen la parte del grip que suele tener una función de extensión de las agujas del cartucho si queremos que aparezcan más o menos. No afectan al recorrido, solo a donde queremos colocar el inicio del movimiento de la aguja. Bien, esta parte, el grip, suele ser desmontable, al menos en la Proton, de otras tantas lo es, y se puede meter en autoclave y higienizar, ¿de acuerdo? El problema es que si salpicamos el grip, no hay ningún impedimento para que realmente se salpique un poco después, o que llegue incluso al motor. Con dos problemas: uno, que realmente estamos contaminando la máquina y pudiendo transmitir enfermedades a posteriori a otras personas, o también que podemos realmente dañar el motor, que se cortocircuite debido a los líquidos y echemos a perder la máquina. En todo caso, esta parte de la máquina no se puede meter en autoclave. Así que mi consejo, prácticamente os digo, mi indicación necesaria: este tipo de máquinas siempre cartuchos con membrana. ¿De acuerdo? Espero que el vídeo haya sido de vuestro gusto y nos vemos en breve. Hasta pronto.